Tras la extracción de Nicolás Maduro por parte de la Fuerza Delta de Estados Unidos, bajo órdenes de Donald Trump, Venezuela se enfrenta a un proceso que durante 27 años pareció casi imposible hasta hoy, la caída del régimen chavista. Pero eso en el plano práctico no ha ocurrido aún. Trump dice que Estados Unidos tomará el control administrativo en el país vecino, pero puso como puente de la transición a la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez. Aún hoy, lunes, no se sabe qué va a pasar, si hay una transición o no, y si la oposición venezolana finalmente sí cuenta con el beneplácito estadounidense para tomar el poder. ¿Cómo se vive en Venezuela este momento? ¿Cómo entender la acción norteamericana sobre un país latinoamericano? Hablamos con dos internacionalistas venezolanos, uno de ellos que vivió los bombardeos sobre Caracas el pasado sábado. Para hoy teníamos planeado nuestro episodio de expectativas económicas, que se mueve para este 6 de enero. Hoy es lunes 5 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Después de la operación que realizaron la Fuerza Delta por órdenes del gobierno estadounidense y de Donald Trump específicamente, y lo que hemos visto como uno de los episodios más históricos del siglo XXI, sin lugar a dudas, desde este 2 de enero, pues ahora Venezuela se encuentra en la diatriba de qué va a significar continuar, si esto va a significar un cambio en el orden del régimen como venía siendo el régimen de Nicolás Maduro, o si va a haber una transición de verdad. Y eso pues también viene con cómo es el relato en sí mismo, de qué es lo que significó esta operación, qué fue lo que significó la salida de Nicolás Maduro y cómo se despiertan los venezolanos esta semana tras los hechos vividos en un bombardeo sobre territorio en Venezuela. Hay diferentes ópticas y esta historia se podría contar desde dos ángulos distintos o va a ser contado desde dos ángulos distintos. Desde los que consideran una acción heroica liberadora de Venezuela y del pueblo venezolano y quienes consideran que la intervención estadounidense en territorio venezolano rompe algunos de los principios fundamentales del derecho internacional. Por eso estamos con el profesor Víctor Mijares, quien es analista internacionalista y además profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Profesor Mijares, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Profesor, ¿ante qué relato cree que estamos realmente de esos dos que le comentaba? Es decir, el del intervencionismo o el de la liberación del pueblo venezolano. Pues yo creo que, pues, ninguno de los dos en la práctica, ¿no? Creo que aquí hay un interés mucho mayor que siempre he dicho que va más allá de Venezuela y que tiene que ver con la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos y un nuevo reposicionamiento geopolítico de esta superpotencia en las Américas, en el hemisferio occidental. Y en ese sentido, pues hay un interés, no creo que sea necesariamente un interés democratizador, al menos no en una primera fase, sino un interés de estabilizar y de contar con aliados en la región. Y es por eso que creo que ahora mismo hacia donde está apuntando esta acción es hacia tratar de cooptar a lo que queda del régimen chavista, muy particularmente a Delcy Rodríguez, que queda como cabeza nominal de este régimen, que el gobierno Trump considera que por ser una ficha de Nicolás Maduro no es legítima, pero es funcional. Y en ese sentido creo que no me iría tanto por los debates jurídicos si lo que está pasando está bien o mal, me iría más por las acciones políticas y por los hechos concretos estratégicos que nos ponen ante un nuevo orden hemisférico, un nuevo orden que además encaja con el nuevo orden de grandes potencias compitiendo por el dominio de sus propias esferas de influencia. Creo que ese es el mundo en el que estamos y que hay que empezar a entenderlo muy bien porque los países más débiles, los países más pequeños podrían sufrir grandes repercusiones si sus líderes no entienden claramente en qué territorio estamos actualmente. De acuerdo, eso tiene mucho que ver con mi siguiente pregunta y es, durante las semanas y meses anteriores, todo se había tratado de Donald Trump
hablando, dándole, según él, una oportunidad a Nicolás Maduro para que se entregara, señalándolo de los delitos de narcoterrorismo por los cuales en efecto va a ser juzgado. Pero una vez sale Nicolás Maduro y es llevado a Estados Unidos, de todos modos Donald Trump dice, bueno, es que ponemos el poder en Delcy Rodríguez y si no asume lo acordado, dice, habrá un destino peor que el de Nicolás Maduro. Es decir, no se trataba de Nicolás Maduro, se trataba de Venezuela. ¿Y de qué intereses? Quisiera preguntarle específicamente. Pues yo creo que aquí hay muchos intereses que en juego que hay que tomar en cuenta y no podemos perder de vista, ¿no? Hay un interés, yo insistiría en un interés primero de gran estrategia, un gran interés geopolítico, que es el de generar unas condiciones favorables para los Estados Unidos en su propio continente, en su propio hemisferio, y alinear, disciplinar a los líderes y a los países y a los gobiernos de la región. Eso, ahí hay un poco, digamos, de zanahoria y un poco de garrote. El garrote ya vimos cómo funciona, ¿verdad? Ha funcionado en distintas escalas. El garrote, por ejemplo, para el presidente Petro es la lista Clinton, es todo lo que conocemos en materia de ataques de diplomacia abierta contra Petro, y contra Maduro fue mucho más fuerte, por supuesto, y tuvo que ver con esta operación del 3 de enero. La zanahoria también se está ofreciendo, y se está ofreciendo particularmente a aquellos estados, a aquellos gobiernos que sean mucho más leales y estén mucho más alineados con los Estados Unidos. Vimos el rescate financiero a la Argentina de Milei, vemos apoyo político y económico a, eh, a Bukele en El Salvador, vemos, digamos, mayor participación de empresas energéticas en Guyana, ¿verdad? Y vamos a ver entonces esta política, esta doctrina Monroe que el propio Trump ha invocado, verla en ejercicio, y es por eso que ante esta situación creo que no es necesariamente lo mejor personalizar esto en que haya sido Maduro, o sea tal o cual líder, sino quién se va a alinear conmigo independientemente de su ideología o de sus intereses. Entonces aquí hay primero un gran interés geopolítico. Hay también un interés energético. Aquí nadie se chupa el dedo, ¿no? Es decir, aquí tenemos que tomar en cuenta que hay por parte de las grandes potencias, y no solamente me refiero a los Estados Unidos, me refiero también a China, me refiero a la Unión Europea, por ejemplo, hay un interés por tener acceso a recursos naturales y a recursos energéticos de bajo costo, baratos, ¿de acuerdo? Que permitan un impulso económico significativo en un momento en el que no solamente las industrias convencionales, sino industrias no convencionales como las que están emergiendo, es el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, van a demandar cada vez más y más energía. Pero adicionalmente, elementos e intereses que tienen que ver con minerales estratégicos, tierras raras, en donde China tiene una gran ventaja porque tiene sus propias reservas, pero Estados Unidos no. Y necesita, por lo tanto, ese acceso a petróleo, minerales estratégicos, metales estratégicos, tierras raras en las Américas para poder competir directamente con China. Entonces aquí también hay un interés energético y minero energético muy importante. Yo diría que ya en un tercer orden entrarían los elementos más normativos, que tienen que ver con ideología, que tienen que ver con preferencias, que tienen que ver con promoción de la democracia, pero en el discurso actual no estamos viendo eso, al menos por parte de Donald Trump. Quienes han hablado de promoción de la democracia, sobre todo han sido congresistas estadounidenses de origen hispano que tienen mucho interés, por supuesto, en la democratización bajo un modelo, digamos, de democracia liberal occidental de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y por supuesto, un alineamiento ideológico fundamentalmente hacia la derecha o la centro derecha, que encuentre y que se convierta a sí mismo en aliados de los Estados Unidos en este contexto de competencia entre los grandes poderes. Y luego yo podría decir que hay unos intereses más político-electorales, más internos a los Estados Unidos, y que tienen que ver con el apoyo sobre todo de un creciente muy importante y que además fue decisivo en su momento, electorado hispano, que ayude a Donald Trump no solamente en su proyecto MAGA, sino a tener además, mantener cierta posición dominante en el Congreso en las elecciones de medio término. No es casual que esto se dé en América Latina, que sea contra un régimen como el de los señalados, es decir, Venezuela, Cuba, Nicaragua, directamente en este caso a Venezuela,
y tampoco es casual, creo yo, no es simplemente un tema de dirección o de domicilio de Donald Trump que estos anuncios se den en la Florida. Hay un interés por parte de Donald Trump en cooptar ese votante hispano y creo que aquí juega un papel muy importante la designación del primer secretario de Estado de los Estados Unidos de origen hispano, que es Marco Rubio, que además es el asesor de seguridad nacional de la presidencia, es decir, tiene los dos cargos. Entonces, cuando vemos esto en un panorama mucho más amplio, podemos ir desde lo geopolítico hasta lo electoral, pasando por lo económico y lo ideológico, y así creo que podríamos entender mucho mejor qué es lo que se nos presenta y cuál es la configuración actual en la que está inmersa, por supuesto, América Latina, y donde desde Colombia hay que ver esto con muchísima atención. Me llama mucho la atención eso que usted cuenta, y es no quedarnos en el panorama simplista de decir que es por el petróleo. Sin embargo, hay otras figuras o otros momentos históricos de Estados Unidos. Recuerdo, por ejemplo, Afganistán post 9/11 y cómo el gobierno de Estados Unidos termina poniendo a una figura que es un afgano, pero es la figura de un político que termina metido con familiares y todo en la estructura de cómo se sacaba el petróleo de Afganistán. Quisiera preguntarle si no estamos ante un panorama parecido, por lo menos en ese escenario, de alguien que sea un facilitador. No, yo no creo que sea un caso como el afgano. Además, Afganistán no ofrecía ningún tipo de ventaja económica a los Estados Unidos. Por el contrario, fue una pérdida económica, fue una pérdida de reputación, fue una pérdida de prestigio y una pérdida de vidas humanas. Creo que, si me permites, creo que hay un ejemplo mucho más cercano en el tiempo y además que el propio Donald Trump ha conocido de primera mano, que es el caso de la transición en Siria. La transición en Siria se dio de la mano de un excombatiente de Al Qaeda, de un hombre que estuvo y que fue enemigo de los Estados Unidos y que luego en estos giros, ¿verdad?, por puros intereses y por supervivencia, se adaptó al nuevo orden, creó una nueva fuerza que logró superponerse o logró sobreponerse al régimen de Bashar al-Assad y ahora asume la presidencia con muchos problemas, con muchas dificultades, pero ha asumido la presidencia de Siria, el control sobre Siria, y ese nuevo grupo de poder que tiene el control en Siria ha demostrado tener fuerza militar para defender sus conquistas políticas. Creo que ese es el ejemplo que está mirando en este momento Donald Trump. Está tratando de buscar quién en Venezuela me puede garantizar estabilidad y además se puede alinear a mis intereses. Se llame Delcy Rodríguez, se llame como se llame, tiene que ser una persona o un grupo lo suficientemente capaz de mantener la estabilidad para yo en algún momento tener mayor presencia de mis empresas, mayor control político sobre su política exterior y sobre sus acciones internacionales y adicionalmente, ojalá, si se puede, democratizar, generar una transición pacífica y ordenada que permita contener todas las crisis que han generado. No es casual que también Siria haya tenido una enorme crisis migratoria que impactó fuertemente en Turquía y que impactó también en Europa. Y es precisamente un ejemplo que yo creo que es muy llamativo y que deberíamos tomar en cuenta porque la misma crisis migratoria venezolana impacta. La Turquía en este caso es Colombia y la Europa de este caso es Estados Unidos. Mantener la estabilidad y en la medida de lo posible reconstruir a Venezuela es un interés importante, pero lo primero, la estabilización y con eso, digamos, tendrá que contar con las piezas de fuerza que efectivamente estén dispuestas a cooperar. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en este momento y deberemos mantener la atención, es cómo se va a comportar Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que son las tres cabezas supervivientes de este entramado del chavismo, para ver si se alinean y en qué términos se alinean con los Estados Unidos o si van a seguir desafiando y esto implicaría para los Estados Unidos seguir involucrándose militarmente en Venezuela. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela? Desde Colombia nos preguntamos
¿En qué está eso que se ha llamado un proceso de transición y que desde diferentes ópticas pues se debe ver de manera muy diferente? Pero para eso hemos convocado al internacionalista William Santana, quien es además columnista en el Nacional de Venezuela y quien ha estado, por supuesto, muy pendiente desde Caracas de lo que está ocurriendo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, lo primero es preguntarle qué se está viviendo en este momento en Venezuela. ¿Cómo ha sido todo este fin de semana desde el momento de este sábado? ¿Cómo han resultado los momentos de transición, si es que se llama así, si ustedes lo llaman transición, o cómo lo están llamando en este momento, además el momento en el que están? Bueno, en primer lugar te tengo que decir de que nosotros no estamos en un proceso de transición como tal. Aquí sigue estando en el poder el mismo equipo con el que trabajaba Nicolás Maduro, pues Maduro era la columna principal, ha desaparecido, ya todos sabemos que está detenido en los Estados Unidos, pero sin embargo, toda la cúpula que estaba al mando de Venezuela sigue estando en estos momentos allí, claro, bajo otras condiciones, por supuesto. Y la pregunta acerca de cómo está la situación aquí en Venezuela, pues mira, aquí no ha habido ningún gesto de la población, si es a lo que te refieres, en relación con estos acontecimientos. La población ha estado muy tranquila, la gente se ha quedado en sus casas, aquí no ha habido apoyos ni a un lado ni a otro. No ha habido apoyos a la oposición venezolana, que está, por supuesto, representada por María Corina y Edmundo González, pero tampoco ha habido un régimen chavista, tampoco ha habido una participación que podamos decir que ha sido entusiasta. Esa es la situación que tenemos en estos momentos. Y justamente te comento que yo hoy hice un artículo para la prensa, el cual titulé Bajo la incertidumbre, porque justamente lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela es no un proceso de transición, sino un proceso de incertidumbre muy grande. Y te lo digo por lo siguiente. Aquí, por supuesto que hubo una satisfacción, un alivio con la salida de Nicolás Maduro por todo lo que representa. Pero sin embargo, durante el día de ayer también hubo otro acontecimiento que fue la locución, la rueda de prensa que dio Donald Trump junto con Marco Rubio y Peter Hegseth. En esa locución hubo cuatro elementos, te menciono los elementos claves que generaron gran preocupación aquí en Venezuela y que ya está teniendo efectos por lo menos dentro del ámbito regional. Ya hay expresiones. Los puntos claves que trató y que preocupan a los venezolanos fue la afirmación de Trump de administrar Venezuela hasta su estabilidad, el reclamo por el petróleo venezolano y el futuro cobro de la deuda a través de explotaciones de empresas norteamericanas, el reconocimiento a Delcy Rodríguez como su interlocutora en nuestro país y por último, y fue lo más desconcertante, el desconocimiento del liderazgo de María Corina Machado en nuestro pueblo. Entonces, a lo interno, los venezolanos, como actores principales, debemos dar una respuesta firme basada en verdades incuestionables que no están sujetas a discusión en relación con la soberanía del país, la propiedad de las riquezas de nuestro subsuelo, la ilegalidad e ilegitimidad de quienes hoy en día están en posesión del uso de la fuerza del Estado, que es toda esta cúpula liderada por Delcy Rodríguez. Y el último hecho irrefutable es es la elección del 28 de julio del 2024 en donde ganó Edmundo González, amparado pues en la figura de María Corina, en el liderazgo de María Corina Machado. ¿En qué situación lo encontró? Es decir, ¿cómo conoció usted de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Caracas, el sábado en horas de la madrugada? ¿Cómo fue ese darse cuenta de lo que estaba ocurriendo? Pues fíjate, yo recordé como los sucesos que tuvimos en Venezuela hace más de 30 años, como fue el Caracazo, el intento de golpe que dio la aviación, intentó dar la aviación militar. Pues mira, la sorpresa a las 2 de la mañana de despertarte con una explosión y pensar que estás soñando y luego darte cuenta que la cantidad de explosiones que seguían, los ruidos de los aviones y ya inmediatamente las llamadas por teléfono te hacen decir, "No, esto no es un sueño, esto está pasando en mi país, esto nunca había sucedido aquí". Esto lo veíamos nosotros en videos en el Medio Oriente,
en otras partes del mundo sumamente lejanas, pero esto no es algo que nosotros hubiésemos asociado jamás como parte de nuestra realidad. Claro, de acuerdo. O sea, usted oía, por ejemplo, cuando atacan en un punto específico y luego pasaba cierto tiempo de uno de los ataques de uno de esos aviones a otro. ¿Cómo era eso? Mira, fueron grandes explosiones y fueron bomba tras bomba. Y bueno, yo llegó un momento que yo dije, bueno, tenemos que estar cerca de 50 explosiones. Y claro, Caracas es un valle y por supuesto hay un eco que quizá eso intensifique el sonido y la sensación, porque también uno siente como un pequeño temblor, a pesar de que fue a kilómetros de distancia de donde yo estoy. Pero pues una sensación terrible también hay un momento en que tú dices, bueno, ¿qué tanto precisos pueden ser estos aviones si caen en la casa de un familiar, de un amigo mío, o hasta a mí, mi abuela? Eso le pasa a uno por la cabeza en ese momento. En este punto, en el momento en el que estamos grabando este episodio, pues han pasado algunas horas de la situación que llevó a la operación de estadounidense en territorio de Caracas. ¿Cómo reaccionó la gente? Es decir, el común de los venezolanos, ¿cómo reaccionan ante la operación estadounidense, ante el hecho mismo de un bombardeo en territorio venezolano? Mira, probablemente para la gran mayoría haya sido un motivo de satisfacción y de alivio, como te dije al principio, pero dentro de sus casas, no se ha manifestado públicamente. Igual aquellos que sientan tristeza o simpatía por la figura de Maduro, pues también la habrán manifestado dentro de sus casas porque tampoco hubo ninguna muestra ni de apoyos ni de desaprobación que fuese importante. Fueron muy pocas concentraciones con muy poca gente y con muy baja transmisión al público. Recuerdo que Diosdado Cabello, en una de sus primeras reacciones, la reacción que hace a través de video en ese momento, le pide al pueblo venezolano salir a las calles. Es decir, se podría decir que no hubo respuesta a ese llamado de Diosdado Cabello. Para nada, para nada. Eso no tuvo ningún eco en la población. En este punto se especula mucho sobre qué rol han jugado las figuras que hacían parte del régimen de Nicolás Maduro y que hoy, por ejemplo, en el caso de Delcy Rodríguez, pues se encuentra como la figura que ha puesto Estados Unidos para decir, bueno, en ella confiamos y ella ha manifestado que va a apoyar absolutamente. Luego tuvo otras reacciones diferentes. But she was, as you know, picked by Maduro. So Ella fue elegida por Maduro. Entonces ella no es la correcta para gobernar. En esencia, ella tiene la voluntad de hacer lo que nosotros, para que Venezuela sea grande de nuevo. En este punto, ese control se siente a la deriva. Quisiera preguntarle, ¿se siente a la deriva dentro de ese mismo control? Es decir, ¿quién de verdad está teniendo control ahí o si definitivamente hay caos en la administración en este momento? Mira, la verdad es que esa información por lo general el público no tiene acceso a muchas de las decisiones que se toman, sobre todo en estas circunstancias. Aquí hay una aparente normalidad. Lo que estamos recibiendo con mayor impacto son estas expresiones de Donald Trump que tú has mencionado, que han variado. Acaba de hacer una declaración que yo creo que tiene mucho impacto. Le dijo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez que si no hacía lo que él le había pedido, que si no actuaba correctamente, pues sufriría consecuencias peores que la de Maduro. Entonces estamos, como te dije, la incertidumbre en estos momentos es total, porque estamos sujetos también a decisiones que toma una persona que se ha caracterizado por lo que llaman una ambigüedad estratégica, por un lado, pero también una imprevisibilidad muy grande. Y aquí, pues me imagino que el gobierno que se encuentra en este momento detentando el poder está recibiendo esas señales con suma preocupación y no sabemos realmente cómo actuar. Yo tengo grandes dudas, por eso te dije desde el principio que estamos bajo una gran incertidumbre. Y la oposición, digamos, el hecho de que Trump, como usted lo comentaba, en su momento dijo, no creemos que María Corina Machado tenga el respaldo suficiente para tomar ese liderazgo. ¿Cómo ha tomado la oposición
esa manifestación. Y en ese sentido, ¿qué puede preparar la oposición en este punto? ¿O qué está haciendo la oposición? Mira, no hemos tenido hasta ahora reacciones. Se espera que María Corina Machado, que como bien sabes está fuera de Venezuela, en algún momento reaccione ante estas declaraciones, e igual que el presidente electo Edmundo González, pero hasta ahora no hemos recibido esa información. ¿Cómo va a ser, cómo se prevé que van a ser estas próximas semanas? ¿Hay alguna forma de preverlo? ¿Alguien ha dicho algo públicamente que le permita al pueblo venezolano por lo menos tener esa calma que, pues, hacia futuro? Mira, en estos momentos te digo que es verdad para cualquier venezolano, cualquier observador internacional, hacer algún tipo de predicción, aventurarse a plantear cualquier escenario, porque cualquier escenario es posible. Como te dije, si quien está dominando el juego en el terreno es una personalidad imprevisible, pues mira, yo te estoy definiendo cuál es el panorama. Esta es la situación. De acuerdo. Y por último, está el tema del petróleo. Es decir, desde afuera especulamos mucho y por eso la importancia de hablar con usted. Se especula mucho sobre esto es un interés de Donald Trump por el petróleo, el hecho mismo de que ya Nicolás Maduro no está en la ecuación y sin embargo Trump dice podría haber bombardeos más fuertes que el original, que el primero, da a entender que no se trataba solamente de Nicolás Maduro. En ese punto, ¿cómo lo ven con respecto al tema del petróleo? Es decir, hay gente que dice que Estados Unidos podría impulsar una hiperproducción de petróleo como el régimen venezolano no necesariamente lo estaba haciendo. Hay mucha especulación en torno a este tema. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues fíjate que para nosotros es sumamente preocupante las declaraciones que esperemos que más adelante podamos tener una claridad mayor sobre lo que ha dicho. Nosotros vamos a gobernar ese país hasta el momento en que podamos tener una transición segura, apropiada y legal. No queremos que alguien más entre y que tengamos la misma situación que tuvimos por mucho tiempo antes. Entonces nosotros vamos a administrar ese país hasta el momento que podamos tener una transición segura, apropiada. Porque si lo tomamos literalmente, esto para nosotros no es aceptable desde el punto de vista de un gobierno que asuma en un proceso de transición, porque hay elementos de los cuales quizá Trump no tenga conocimiento o esté mal asesorado, pero el petróleo por ley es de la soberanía de Venezuela, todo lo que está bajo el subsuelo, desde la época de la independencia venezolana. Fue uno de los primeros decretos que tuvieron los gobiernos en esos tiempos, pues el decretar que la riqueza en el subsuelo pertenece al Estado venezolano. Por lo tanto, no creo que allí habría que ajustar muchas cosas y además tendría que ser parte de un proceso de negociación con un gobierno legítimo, un gobierno que asuma. Y por supuesto, el gobierno que todos los venezolanos tenemos en mente es por el que nosotros votamos el 28 de julio del 2024, que es el de Edmundo González, como te dije, amparado bajo la conducción, el liderazgo de María Corina Machado. Esos son los interlocutores legítimos para tratar temas tan delicados como ese y no en una rueda de prensa. Es mi parecer. Así se refirió el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Nicolás Maduro. Un tipo como este, como hemos visto muchos alrededor del mundo, que ha realizado la confiscación de petróleo americano y que ha aprisionado ciudadanos y los ha mantenido rehenes. Esto no puede pasar. Nos decían ahora desde Caracas que hay un hermetismo diferentísimo a lo que se veía cuando estaba Nicolás Maduro en el poder. Hay un hermetismo sobre qué va a pasar de aquí en adelante, mañana, pasado mañana, en 2 meses o en 6 meses. Está la figura de Delcy Rodríguez, pero la impresión que queda, o por lo menos lo que se ve desde aquí, desde Bogotá,
es que pareciera que hubiese un caos ahí sobre qué va a pasar, quién de verdad tiene el poder. Y Diosdado Cabello, pues sus apariciones han sido una para llamar a que la gente saliera a las calles y la gente no salió, y la otra pues bastante confusa. En ese sentido, ¿qué se puede prever de lo que está pasando allá en Caracas? No sé qué podría estar pasando, digamos, qué podría pasar, pero lo que está pasando en este momento es que se están reorganizando las fichas. Es decir, el tablero se cayó, una pieza se perdió y hay que volver a organizar el tablero con las piezas que nos quedan en las manos, ¿verdad? Hay tres piezas centrales en todo esto, que son los personajes que acabo de mencionar: Delcy, Padrino, Cabello. Y luego están el resto de las piezas menores alrededor de todo esto. Hay un bloque muy importante de poder que queda en el aire, y es precisamente el bloque de poder representado por Maduro y por Cilia Flores. Cilia Flores, que parecía estar como a la sombra, pero ha sido siempre una gran operadora política dentro del chavismo y ha tenido una capacidad muy importante para quitarle obstáculos del camino a Nicolás Maduro. Es una mujer muy astuta, muy ambiciosa, muy silenciosa, por supuesto, y que además ha funcionado bastante bien para sus propios familiares y ha creado un sistema nepótico, ¿verdad? En donde, entre los más, digamos, conocidos y reputados, están naturalmente los llamados narcosobrinos, dos sobrinos de Cilia que fueron canjeados por los Estados Unidos una vez que fueron convictos en los Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, hay un nuevo orden, hay una nueva reconfiguración, y lo que está pasando en este momento es que esa reconfiguración tiene que asentarse, tienen que negociar cuáles son las nuevas cuotas de poder, cómo queda el madurismo sin Maduro, cuáles son las verdaderas, digamos, elementos de poder que pueden manifestar y que pueden demostrar tener estas facciones. Claramente, en el caso de Diosdado, es el poder represivo y de la Policía Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia y contrainteligencia. En el caso de Padrino es, por supuesto, el poder militar, pero el poder militar quedó muy humillado con esta operación del 3 de enero, razón por la cual hay que, digamos, mirar esto con atención y tomarlo con pinzas. Y adicionalmente tenemos el caso de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que poder físico no parecen tener, pero son grandes operadores diplomáticos, y al parecer termina siendo Delcy, luego de la rueda de prensa en Florida, en Palm Beach, por parte de Donald Trump y Marco Rubio, particularmente ellos dos, termina al parecer siendo la designada o reconocida por el gobierno de los Estados Unidos para dirigir una transición. Ese es el poder que ella puede ostentar en este momento, el poder de tener un contacto directo con los Estados Unidos, y debe tener mucho cuidado con minar ese poder, porque claramente hay intereses en sabotear este nuevo orden de Delcy Rodríguez como designada. Y por supuesto, en este contexto, ¿cuál va a ser la negociación con los Estados Unidos? Y si realmente el chavismo se va a disciplinar a los intereses de Estados Unidos o, insisto, va a seguir desafiando. Y si desafía, Estados Unidos va a tomar la apuesta y va a elevar esa apuesta a lo que Donald Trump ha llamado la segunda oleada, un segundo ataque militar. Entonces estamos ante una situación muy delicada, y este año, sobre todo, creo yo que este primer semestre del año va a ser particularmente tenso en este nuevo reordenamiento de fichas tanto en Venezuela como en todo el hemisferio. De acuerdo. Profesor, en la opinadera general de las redes sociales, también de los mismos medios, ¿por qué no? Se habla mucho de que esto era importante, como que dicen libertad sí, pero no así, en el sentido, en la fuerza que usó Estados Unidos. De hecho, usted mismo hace varios episodios aquí afirmó lo que en efecto ocurrió, que la Fuerza Delta iba a ser una operación de estas características, atacando de esta manera, una extracción al estilo de Noriega o al estilo de Adolf Eichmann de los juicios de Nuremberg de Argentina, en fin. Y de repente estamos ante una acción que otras personas señalan como, bueno, esto es colonialismo siglo XXI. Quisiera preguntarle sobre eso, es decir, el hecho de que Estados Unidos ejecute una acción de estas, que hay gobiernos en Europa, por ejemplo, varias voces que han dicho, oiga, pero esto es muy grave, ¿cómo se hizo? ¿Qué decir al respecto de esto? Además de la gravedad de que esto se pueda repetir e incluso en nuestro territorio. Pues lo que puedo decir puede sonar un poco duro, pero me parece muy hipócrita
estar juzgando acciones de política internacional a partir de lentes de justicia o de comportamientos decentes, entre comillas, cuando en realidad lo que hemos visto toda la vida, no en el siglo XXI ni en el siglo XX, sino en el siglo XIX, sino desde al menos el siglo V antes de Cristo, es que las grandes potencias se imponen por el uso de la fuerza, el uso de ventajas económicas, de poder cultural sobre los países más débiles. Las sociedades más débiles pues tienen que tomar la decisión de alinearse o no ante eso. Si no, pagar, y si no se alinean, pagar las consecuencias. Eso es, digamos, algo tan viejo como la propia política. Y digo que también hay mucha hipocresía en la política internacional porque, por favor, miremos el récord histórico de Europa. Ahora Europa se nos quiere vender como una promotora de la civilidad internacional cuando los europeos son los que inventaron el imperialismo moderno. Y ahora, digamos, estados como Francia, por ejemplo, han venido jugando al neocolonialismo en África desde hace muchísimo tiempo. Y ahora está siendo sustituido el neocolonialismo francés por el neocolonialismo ruso y chino. Entonces, yo diría a esas personas que entiendo que, digamos, que por razones de buen corazón, y de incluso, digamos, de preferencias ideológicas puedan sostener algo como esto, pero aquí estamos hablando de política pura y dura. Y la política internacional pura y dura lo que nos plantea son hechos de fuerza. Y además, todos los órdenes políticos, sean justos o injustos, surgen de hechos de fuerza. La propia independencia de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Argentina, surgieron a partir de actos de fuerza que eran ilegítimos. Simón Bolívar usó la fuerza de forma ilegítima contra un orden establecido que era el orden imperial español. Entonces, pues todo orden político tiene ese origen. Yo creo que hay que mirar esto con un poquito más de realismo para poder entender mejor las cosas, porque si no nos quedamos en el terreno de lo que debería ser y perdemos de vista lo que realmente está pasando. De acuerdo, profesor. Bueno, una pregunta que finalmente, que tal vez no se le debe hacer a un analista, a un internacionalista, pero llevamos 27 años. En mi caso es un poco más de la mitad de mi vida bajo el mundo con el régimen chavista ahí presente. Y quisiera preguntarle para usted cómo fue en lo personal. Sé que es una pregunta un poco extraña para un internacionalista, pero desde su visión, desde lo que usted ha vivido, estos 27 años, ¿qué significó lo que ocurrió este fin de semana? ¿Cómo lo vivió? Pues yo lo vi como una ruptura muy importante en el marco de lo que es el fenómeno chavista, que es un fenómeno que, como tú sabes muy bien, que nos están escuchando saben, pues me impacta directamente como venezolano. Es un fenómeno que he seguido, digamos, muy de cerca desde que era estudiante de ciencias políticas en Caracas, pues vi surgir ese fenómeno y vi la consolidación de ese fenómeno. Siempre ha sido, digamos, para mí muy llamativo y me he dedicado, en parte, porque no es lo único que he estudiado, pero en parte, y sobre todo en los últimos años, me he dedicado a estudiar mucho, sobre todo su relación con el mundo exterior. La relación del chavismo con grandes potencias ha sido uno de los temas, digamos, favoritos en mi agenda de investigación como profesor. Entonces, lo que vi fue una ruptura, pero no una ruptura total. Vi cómo se desgarra una parte del chavismo y cómo efectivamente creo que estamos pasando a la tercera fase histórica del chavismo. La primera fue, por supuesto, la que estuvo marcada por el liderazgo de Hugo Chávez, es el chavismo originario, el chavismo con mucho poder económico, pero también mucho poder ideológico y mucho personalismo y mucho carisma. Luego una segunda fase que es el madurato, ¿verdad? Este chavismo con Maduro a la cabeza, pero con un poder colegiado y compartido por distintas facciones y con las guerras de facciones y las tensiones entre ellas, y ahora de la nada una ruptura muy violenta a partir de una extracción y una acción militar de los Estados Unidos en pleno terreno, porque estamos hablando de la Delta Force, por supuesto, pero todo esto no hubiese sido posible si no hay una penetración acá de la CIA, por ejemplo, que identifica los objetivos, o de la DIA, ¿no? Que es la par militar de la CIA, que identifica objetivos, que estudiaron al objetivo en particular que era Maduro, que sabían dónde tenían que atacar, que crearon todas las condiciones para el éxito de esta operación. Entonces creo que aquí hay una ruptura traumática de la segunda fase del chavismo y estamos en una tercera fase. No sé exactamente cómo va a ser, me llama mucho la atención, me genera mucha curiosidad.
entender qué va a pasar ahora. Creo que va a ser un chavismo, hasta los momentos me parece que puede ser un chavismo mucho más pragmático, pero que todavía no se ha sentado. Creo que las piezas siguen flotando. Y como venezolano, pues te puedo decir que tengo, por una parte, sentimientos encontrados, porque por una parte, como venezolano, siento cierto alivio de que al menos esta acción de fuerza cree y abra oportunidades, ventanas de oportunidad para que en el mediano o largo plazo se pueda dar una transición pacífica en Venezuela, que eso también podría beneficiar, por supuesto, a la sociedad colombiana. Pero también, por otra parte, pues me preocupa el hecho de que este nuevo orden que está surgiendo y en donde, que me refiero al orden en Venezuela, no esté todavía completamente asentado y todavía nos toque ver algunas tensiones que claramente podrían retrasar cualquier tipo de proceso de transición. Sin embargo, si me pones a elegir entre qué hubiese preferido, que esto hubiese pasado o que no hubiese pasado, pues prefiero que efectivamente se haya dado las cosas como se dieron, porque, insisto, abre ventanas de oportunidad para cambios políticos en Venezuela. Gracias por acompañarnos en el café de hoy en este 2026. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.